de la instancia, ¿ya? Buenos días a todos y todas, espero que estén bien. El objetivo de esta clase es repasar los contenidos de fluidos compresibles, ¿ya? Para eso, la primera parte fue la revisión de la cápsula de video, donde se describieron algunos fenómenos de movimientos de fluidos compresibles, ¿no es cierto? Que básicamente consisten en moverlos entre dos recipientes de distinta presión, ¿ya? Eso es como la manera estándar en que se mueven los fluidos compresibles, ¿ya? Los fluidos compresibles tienen una fenomenología distinta a los incompresibles, como pudieron ver, ¿ya? Tienen un caudal y un comportamiento distinto, ¿ya? Entonces, debido a su compresibilidad. Y obviamente depende la velocidad con que se mueven los fluidos para ver los efectos de compresibilidad que pueden tener estos, ¿ya? Eh, Les voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que les tengo preparada, que parto primero con un resumen que va a permitir recapitular algunos de los contenidos que se vieron en la cápsula de video. Posteriormente vamos a resolver dos problemas, ¿ya? De gasómetros y después vamos a trabajar en el taller grupal, ¿ya? Ya. ¿Se ve bien la presentación, alumnos y alumnas? Ya, Sí, profe. excelente. Igual que en la cápsula de video, tomé la misma diapositiva y quiero partir un poco poniendo en contexto la diferencia entre un fluido compresible y otro incompresible, ¿cierto? Nosotros hicimos un balance de energía cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Y encontramos distintos tipos de energía que están asociados a los fluidos, ¿ya? En este caso está la energía interna asociada a los movimientos y vibraciones de las moléculas que forman el fluido, energía potencial asociada a los cambios de altura que puede sufrir el fluido, ¿no es cierto? Y energía cinética a los cambios de velocidad macroscópica. Ya recuerden que hay velocidad microscópica asociada a la energía interna y velocidad macroscópica asociada al movimiento macroscópico o movimiento masivo de moléculas en una determinada, o partículas o moléculas o átomos que se pueden mover dentro de nuestro fluido. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de energía que van a estar involucrados y que se van a intertransformar dentro de nuestro fluido. ¿Ya? Y aplicando la primera ley de la termodinámica, sabemos que la transformación de cualquiera de esos tipos de energía, ¿ya? Suponiendo que no hay otras transferencias de energía, ¿no es cierto? No hay degradación atómica, no hay interacción con campos electromagnéticos de manera apreciable, ¿ya? De hecho, haciendo una acotación respecto a eso, sí los fluidos pueden producir campos electromagnéticos, de hecho eso es uno de los fundamentos de los medidores de flujo, entonces, pero esos efectos son despreciables para el balance macroscópico, ya seguramente para el funcionamiento de ese instrumento en específico sí funciona, pero para el balance macroscópico que nosotros estamos acostumbrados a hacer no aplica, ya. Y estos tienen que ser igual al calor y el trabajo. Aquí me comí el calor, ¿cierto? Y obviamente el trabajo lo dividimos en el trabajo que hacen las máquinas térmicas, ¿no es cierto? Estos llámense bombas, turbinas, etcétera. Y el trabajo que hace el fluido al desplazarse, ¿ya? Este trabajo se hace sobre las paredes y involucra una disipación viscosa, ¿ya? Que se manifiesta con cambios de presión normalmente en los fluidos incompresibles. Acá en los fluidos compresibles un poco más difícil de ver, también requiere una diferencia de presión, pero el desarrollo de las presiones dentro de las cañeras es mucho más complejo y no es de tanto interés para nosotros, ¿ya? A nosotros nos interesan los caudales que se van a mover a través de los gasómetros, porque eso van a determinar las alimentaciones que nosotros vamos a requerir en los procesos productivos. Ya, si nosotros hacemos un balance diferencial de energía sobre un volumen de control que involucre el movimiento de un fluido compresible, lo que vamos a poder deducir es esta ecuación de acá, ¿ya? Si el fluido es incompresible, la integral, que es el único miembro extraño que tiene esta ecuación, se transforma en un diferencial simplemente, ¿no es cierto? Y es súper sencillo determinar los cambios de densidad en función de la presión. Pero esta integral de acá para un fluido compresible
que la densidad cambia en función de la trayectoria en que comprimamos o expandamos nuestro fluido compresible, va a cambiar el valor de esta integral, ¿ya? Una de las integrales más clásicas que se utilizan son suponiendo que el fluido compresible se mueve por una trayectoria a temperatura constante, ¿ya? En ese caso se habla de movimiento de fluido isotérmico, ¿ya? Que se aplica en la mayoría de los casos, también los fluidos adiabáticos, ¿ya? Pero esto puede ser una muy buena aproximación para dimensionar y entender el funcionamiento de los fluidos compresibles. Al aplicar las condiciones isotérmicas al movimiento del fluido, encontramos que la integral se transforma en este término de acá, lo cual forma, tomando en cuenta la relación que existe entre el volumen y la presión, se transforma en esta ecuación que es la ecuación fundamental o principal de el movimiento de fluidos compresibles isotérmicos, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? Así aprovecho de tomarme un sorbito de café. Ya, de esta manera, esta ecuación de acá, que es la ecuación que podemos utilizar para los problemas que vamos a resolver en esta sección del curso, si los cambios de presión que se producen entre los recipientes que mueven nuestro fluido compresible es menor o igual al 20%, el término de logaritmo se puede simplificar y obtenemos la ecuación de Whitewood, ¿ya? Que es una simplificación de esta ecuación de acá para una situación bien específica y hace que el trabajo algebraico y de resolución de problemas sea un poquito más sencillo. Entonces siempre vale la pena evaluar dicha condición para simplificar las estimaciones que nosotros hagamos en nuestros problemas. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya, excelente. Dado eso, si nosotros despejamos la densidad de flujo másico dentro de nuestro sistema, que es el G, la densidad de flujo másico tiene unidades de flux. ¿Se acuerdan de flux de fenómenos de transporte? Bueno, en transferencia de masa también vamos a hablar harto de flux, ¿ya? Pero el flux es cantidad de sustancia que pasa por unidad de superficie por tiempo, ¿ya? En este caso, la densidad de flujo másico tiene exactamente esas mismas unidades, cantidad de masa de gas que atraviesa una superficie en un determinado tiempo, ¿ya? Y esto va a ser igual a todo este corcho de aquí, ¿ya? Que es una ecuación bien grande. Lo importante de analizar esta ecuación es que observamos que los términos de presión están arriba y abajo de nuestra ecuación, lo cual significa que esta ecuación tiene un máximo, ¿ya? Este máximo se puede describir de manera bien esquemática. No es que sea esta la funcionalidad, sino es un esquema de que nosotros vamos a obtener un máximo absoluto dentro de nuestra ecuación. Lo que sucede en la práctica, ¿no es cierto? Esta ecuación que nos está diciendo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la presión que nos va a producir el máximo caudal de descarga, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a tener un gasómetro con una presión 1, ¿no es cierto? Y a medida que nosotros vamos aumentando la presión 2 hasta llegar a la presión 1, vamos a observar que esta variación de acá, si nosotros ponemos una presión igual a 0 en el segundo gasómetro, lo que nos predice esta ecuación es que, ya voy a tratar de esquematizarlo mucho, ¿sí? Sí. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Este esquema de aquí considera lo siguiente. Vamos a tener una presión P1 en un gasómetro. Imagínense a la izquierda donde tengo el reloj. Y la presión 2 va a ser la presión en el segundo gasómetro. Entonces, yo puedo mover la presión de mi sistema entre 0, que sería, o sea, la presión 2 entre 0 y la presión P1 de mi gasómetro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Si yo pongo la presión 0 en el segundo gasómetro, lo que me predice esta ecuación, ¿no es cierto? Si yo lo veo, es que voy a tener un caudal másico igual a 0. Si yo voy aumentando la presión de este segundo gasómetro, lo que voy a observar es que se
obtiene un máximo. Entonces esta presión la voy aumentando y lo que voy a obtener es un máximo de presión. Y finalmente, si sigo aumentando la presión hasta acercarse a la presión del primer gasómetro, lo que voy a observar es que el caudal de descarga empieza a disminuir. ¿Ya? Eso es lo que predice la ecuación. ¿Ya? Pero lo que se observa en la realidad es que si yo muevo la presión entre 0 y la presión crítica que me marca el máximo de caudal, yo no voy a tener cambios de caudal. ¿Ya? O sea, cambios de densidad de flujo máximo. Entonces, esta presión crítica es súper importante porque no me conviene disminuir más la presión del segundo gasómetro a una presión menor a la presión crítica porque no voy a producir aumentos ni disminuciones del caudal de descarga. ¿Ya? Y eso fenomenológicamente es súper extraño, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Siempre producimos diferencia de presión y siempre en los fluidos incompresibles obtenemos siempre un mayor caudal. Acá no necesariamente es así, depende efectivamente de las diferencias de presiones y de la presión crítica de nuestro sistema. En este caso, si yo pongo una presión en el segundo gasómetro, o sea, en la presión del gasómetro de descarga, con una presión menor a la presión crítica, lo que voy a obtener siempre es el caudal máximo de descarga. Si yo quiero producir un caudal o una densidad de flujo másico menor a la máxima, lo que tengo que hacer es someter el sistema a una presión mayor a la presión crítica, lo cual me va a ir disminuyendo hasta llegar a la presión del gasómetro de inicio del movimiento del fluido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en la realidad. Entonces, la determinación de esta presión crítica es fundamental para poder estudiar estos sistemas de movimiento de fluido compresible. ¿Ya? Lo que se muestra marcadito con rojo, ¿ya? Es las ecuaciones que son válidas para el punto crítico. ¿Ya? Y eso es súper, súper importante. Así como que grábenselo acá y por eso está tan rojito acá. Estas ecuaciones son válidas para el punto crítico. Entonces, si yo quiero determinar la presión del punto crítico, utilizo esta ecuación de acá abajo, ¿ya? Que no me queda en función de la densidad de flujo másico. Con eso puedo determinar la presión de descarga y con esa presión de descarga yo, utilizando esta ecuación de acá, puedo encontrar ese caudal máximo, ¿ya? Y obviamente esa presión crítica siempre, siempre la debemos estimar para tener una idea de cómo se van a mover los fluidos dada la presión que tengo en los gasómetros. ¿Alguna consulta? Si tienen dudas, por favor, pregunten. Ya esto es muy extraño el movimiento de los fluidos compresibles y no es fácil de digerir. Ahí sí, si tienen alguna consulta de la manera en que se mueven, este es el momento de ir preguntando o pueden ir preguntando en lo sucesivo, en los dos problemas que vamos a resolver. Van a tener como 3 instancias para poder preguntar. ¿No hay consultas? No, profe. Por el momento no. Profe, no se le escucha. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí lo escucho. Y sí. Ya que justo me dio un ataque de tos y nada que ver que anden escuchando como tos. Pueden verme, pero no escuchar. Ya no tiene ni un sentido. Entonces, ¿qué modelos ocupamos para describir las distintas situaciones? Cuando tenemos un fluido que se mueve a un número de Mach menor a 0,3, recuerden que el número de Mach es el cociente entre la velocidad de mi fluido y la velocidad del sonido, ¿ya? Y este es menor a 0,3, vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Así de sencillo, aunque sea aire lo que estemos moviendo. ¿Ya? Y eso es válido en el ducto de ventilación. ¿Se acuerdan en el laboratorio que decía este ducto de ventilación? Dadas las velocidades que se mueve, no se ven los efectos de compresibilidad y se comporta igual que el aparato de fluido incompresible. ¿Ya?
Solo la diferencia es que podríamos medir el perfil de velocidades, ¿no es cierto? Y determinar diferencias de presión utilizando un manómetro de agua, ¿ya? Eso es totalmente distinto, ¿no es cierto? Y utilizamos la ecuación de Bernoulli. Nosotros vamos a utilizar la ecuación que les acabo de describir para número de Mach entre 0,3 y 1, ¿ya? Ahí se ven de manera clara los efectos de compresibilidad y ahí o aplica la ecuación de Weissmuth y la ecuación de fluidos isotérmicos compresibles, ¿ya? Para flujos supersónicos, que es número de Mach mayor que 1, ese tipo de aplicaciones normalmente no las vemos en ingeniería química, ¿ya? Son más aplicaciones de ingeniería aeroespacial, ¿ya? Ahí empiezan a ver número de Mach arriba de 1, ¿ya? Aquí normalmente las velocidades, por ejemplo, en fluidos incompresibles, yo le hablaba de que cuando evaluamos fluidos incompresibles, bombas, pérdidas de carga, no debieran tener velocidades más allá de 30 metros por segundo, ¿ya? Y eso tiene que ver con que es difícil que obtengan velocidades mayores dado los efectos de compresibilidad, ¿ya? Y además que si empieza a tener velocidades más altas, empiezan a ver los efectos de compresibilidad y puede ser que estén arriba del Mach 0,3 y ahí tienen que ocupar otra ecuación, ¿ya? Y, por ejemplo, si tomamos el agua y la tratamos de acelerar para ver los efectos de compresibilidad, nos vamos a volver locos con la cantidad de energía que le vamos a tener que aplicar al fluido. Ahí sí, la recomendación es que siempre agua utilicen Bernoulli y ya aire puede aparecerle los efectos de compresibilidad tal como lo estamos estudiando, ¿ya? ¿Alguna consulta con lo que les acabo de explicar? Que R es súper importante porque permite poner en contexto las ecuaciones que nosotros utilizamos. Está todo claro, supongo, ¿ya? Ahí sí, si tienen otra duda, por favor, sientan la confianza de preguntarme. Ya. Aquí vamos a resolver el primero de los problemas de la clase de hoy, ¿ya? Y la idea es poder visualizar de manera clara la utilidad de determinar la presión crítica y con eso tomar decisiones de qué caudal debiera tener nuestro fluido compresible o densidad flujo másico, ¿ya? Un gasómetro a 10 atmósferas de aire enriquecido en oxígeno 40% se encuentra a 700 grados Celsius. Alimenta un convertidor de mineral sulfurado de cobre a presión atmosférica y 700 grados Celsius a través de una cañería de 4 pulgadas de diámetro, 50 metros de longitud y aspereza absoluta de 0,00005 pies. Determina la densidad de flujo másico, ¿ya? Esto de acá existe, por si acaso, ¿ya? En el sentido de esta aplicación se utiliza para los minerales sulfurados, ¿no es cierto? Al someter esta mezcla ¿cómo se llama? Con una corriente de aire enriquecido con oxígeno, lo que se va a producir es SOX, ¿no es cierto? Que en un Scrabble o un lavador de gases se transforma en ácido sulfúrico en las fundiciones y lo que voy a obtener es cobre líquido con una pureza bien baja, ¿no es cierto? De cerca de un 95-98%, ¿ya? Entonces esta aplicación la vamos a encontrar en las fundiciones de cobre, ¿ya? Que utilizan minerales sulfurados, ¿ya? ¿De dónde salen los minerales? O sea, ¿de dónde salen los minerales sulfurados? De un tipo de yacimiento que existe y que es mayoritario en el país, ¿ya? Recuerden que hay dos maneras de producir cobre. Me gusta siempre poner en contexto estos problemas, ¿no es cierto? Están los minerales sulfurados y los minerales oxidados, ya que se trabajan metalúrgicamente diferente. Los minerales sulfurados se trabajan con flotación. Entonces yo agarro el mineral, lo muelo bien finito y lo pongo en una celda de flotación y le voy sacando la espuma a esta celda de flotación y ahí encuentro el mineral. Posteriormente este mineral se seca y se lleva a las fundiciones para hacer este proceso de acá, que es un proceso de oxidación con oxígeno, que tiene dos subproductos, el cobre de baja calidad, ¿no es cierto?, con una pureza del 98% y ácido sulfúrico, ¿ya? En algún momento el ácido sulfúrico estaba tan caro que hacía conveniente el negocio de tener una fundición de cobre, ¿ya? Y no el cobre en sí, ya el cobre era un valor agregado,
siendo que en algún momento el cobre importaba y el ácido sulfúrico casi era un desecho. Ya, ambas cosas son muy valorizadas actualmente y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Aquí en Chile no hay tantas fundiciones, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el costo de la energía acá es súper, súper caro, ¿ya? Está la fundición de Ventanas, no muy connotada, ¿no es cierto?, por todos los problemas ambientales. Está en la zona de Quintero y Puchoncaví, donde está la tremenda embarradita con problemas de contaminación medioambiental. Y una de las fundiciones más bonitas que me tocó conocer cuando yo estaba en la universidad fue la de Chagres, ¿ya? Igual cuando uno entra a una fundición de cobre siente la acidez en el aire, ¿ya? Y eso denota un poco que siempre estas faenas tienen impactos ambientales, pero tenían filtros mucho mejores y había granjitas alrededor de la fundición y no había mayores inconvenientes. Solo cuando uno ingresaba a la planta sentía el ácido, ¿ya? Y eso tiene que ver con el uso de filtros, ¿ya? Para que el SOx no salga a la atmósfera y empiece a acidificar las lluvias y empiece a contaminar los alrededores. Ya en Ventanas se ocupaban, llámense 2010, cuando yo conocí las fundiciones, se utilizaban en Ventana filtros que sacaban el 70% del SOx y en Chagres un 99,8%. Ya, entonces las diferencias eran abismales entre una fundición y otra, y eso demuestra que si uno tiene un poquito más de responsabilidad puede tener faenas productivas más sustentables, ¿ya? Y la lección de este problema y la motivación siempre es que traten de poner en contexto los problemas, ¿ya? En este caso de aquí van a tener que dimensionar los caudales para que les den los balances de masa para dimensionar su torre donde producen los minerales, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar el caudal, ¿ya? Dada toda esta introducción larga que les acabo de dar. Ya, lo primero es determinar la presión crítica. Ya yo les comenté que eso es lo fundamental. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación de acá y saber dónde está la presión crítica, si es mayor o menor a la presión de descarga de nuestro gasómetro atmosférico. ¿Ya? O sea que nosotros vamos a descargar una columna que está a la presión atmosférica. Y eso es un gasómetro muy grande, ¿no? Del porte de la Tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de acá y vamos a determinar en primera instancia el coeficiente de roce. Para determinar el coeficiente de roce, nosotros tomamos la aspereza absoluta de nuestro material, ¿ya? Que es informada en nuestro problema. Tiene un valor de 0,00005 y el diámetro era de 4 pulgadas. Y eso lo pasamos a pies, que es 0,33 o 0,1 metros, y el cociente para determinar la aspereza relativa nos da 0,00015. Interpolamos en nuestro gráfico, ¿no es cierto? Para asociarlo al valor de aspereza relativa, ¿cierto? Y suponemos flujo turbulento completamente desarrollado, ¿no es cierto? Que son los valores del coeficiente de fricción que están a la derecha de este envolvente que dice Gully Turbulent Flow, ¿ya? Entonces, a mano derecha vamos a encontrar que los coeficientes de roce se estabilizan con el aumento del número de Reynolds y eso nos da pie para suponer que podemos estar en ese régimen de flujo que tiene un coeficiente de roce constante. Dado eso, el valor que debiera entregarnos este coeficiente de roce es 0,013. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de comentar? No, profe. ¿No? Ya, súper. Dado eso, esta ecuación de acá, definimos como incógnita el cociente entre la presión de nuestro gasómetro y la presión crítica. Entonces todo acá va a ser X y X, ¿ya? Entonces escribimos esa ecuación de esta manera, ¿ya? Determinamos N se va a relacionar con las disipaciones viscosas de nuestro gasómetro. Nosotros tenemos coeficiente roce, el largo de la cañería y el diámetro, ¿ya? Recuerden que acá el A4F, ¿ya? El coeficiente de roce que se utiliza, acuérdense que hay dos coeficientes de roce. Esto es recordando la materia de fluidos incompresibles, ¿no es cierto? Específicamente las disipaciones viscosas primarias.
Recuerden que existen dos coeficientes de roce de Fanning y coeficiente de roce de Darcy. Coeficiente de roce de Fanning es más viejo, ¿no es cierto? Se utilizaba antiguamente y el coeficiente de Darcy se empezó a utilizar de los años 60 en adelante, ¿ya? Lamentablemente, esta ecuación de acá está formulada en la literatura utilizando Fanning, ¿ya? Entonces, y nosotros en el gráfico de Moody utilizamos Darcy. Entonces, tenemos que tener en cuenta la relación entre ambos coeficientes de roce. Coeficiente de roce de Darcy es igual a 4 veces el coeficiente de roce de Fanning. Como este es el coeficiente de roce de Fanning, 4 por F corresponde al coeficiente de fricción de Darcy. Dado eso, esta ecuación de acá, en vez de decir 4 veces F, simplemente es F, pero considerando que es Darcy. Esto por 50 metros partido por el diámetro. De esa manera, el N asociado a nuestro problema, que se relaciona con las disipaciones viscosas, tiene un valor de 6,4, que al reemplazarlo y reordenar en esta ecuación, nos va a dar un valor, nos va a dar esta ecuación de acá, que se puede despejar con Wolfram Alpha, Handical, alguna Texas Instrument, ¿no es cierto?, que les va a permitir encontrar el valor de X, que tiene un valor de 3,1. Recordando que esto es el cociente entre la presión de nuestro gasómetro y la presión crítica, podemos encontrar el valor de la presión crítica, que aquí lo voy a aprovechar de corregir inmediatamente, que esto es 3,2. Ahí sí. Dado eso, y comparando la presión de crítica con la presión de descarga del gasómetro, nosotros tenemos que la presión de crítica es 3,2, ¿no es cierto? Y la presión del gasómetro es 1 atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se atrevería a dar alguna respuesta? Se pueden equivocar, ya la idea es que pueden responder la pregunta. ¿Nadie se atreve? ¿Cuál va a ser el caudal? ¿Va a ser el caudal máximo o el caudal mínimo? En base a la fenomenología que tienen los fluidos compresibles. ¿No? Ya. ¿Mini? ¿Sí? Millaray. ¿No sería mínimo? ¿Caudal mínimo? O sea, sería el caudal máximo, ¿ya? Recuerden que tenemos un gasómetro de atmósfera y la presión atmosférica. Con eso lo estamos comparando. Entonces, ¿qué caudal se va a mover? Se va a mover un caudal menor al máximo o el máximo. Dado que la presión crítica es de 3,2 y la presión atmosférica es de 1, esto significa que nos encontramos en el lado derecho de la presión crítica, izquierdo de la presión crítica. Eso quiere decir que nos vamos a mover a la presión máxima de descarga. ¿Ya? Curiosamente, no sacamos nada con disminuir la presión más allá de la presión crítica. De hecho, probablemente tengamos que cambiarle la presión al primer gasómetro para optimizar la energía, porque comprimimos una gran cantidad de aire enriquecido y obviamente no estamos sacando nada porque no estamos aumentando el caudal. Entonces, lo más conveniente es de repente cambiar la presión del primer gasómetro. Pero no sacamos nada con disminuir tanto la presión de descarga del gasómetro porque vamos a descargar sí o sí a la presión crítica. De hecho, nos conviene tener el segundo gasómetro a 3,2 atmósferas, ¿ya? Dado eso, tenemos que encontrar el caudal máximo de descarga, porque ese es el caudal que va a tener nuestro gasómetro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Determinando el peso molecular. Y el peso molecular lo determinamos ponderando el contenido de cada una de las especies. Recordemos que el sistema de tratamiento de los minerales sulfurados requiere de una corriente de aire enriquecida en un 40% de oxígeno. Entonces ponderamos el peso molecular del oxígeno y suponemos que el resto del aire es nitrógeno, ya que no es tan así. O sea, sí, es una buena aproximación. Y esto de acá nos va a dar un peso molecular promedio de nuestra corriente enriquecida de oxígeno de 29,6 kilomol partido por kilogramo o mol partido por gramo. Ya, aquí recuerden que es importante acordarse que la constante de los gases que vamos a utilizar, que es 8,314, tiene unidades de mol. Entonces vamos a tener que cambiar este mol de acá
de este kilomol acá a mol, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer una transformación de unidades. Dado eso, transformamos los mol a, o sea, los kilomol a mol y utilizamos la ecuación que nos permite determinar la densidad de flujo másica máxima de nuestro problema, que es la que va a tener el sistema, multiplicando la presión crítica por la raíz cuadrada del peso molecular partido la constante de los gases y la temperatura. De esa manera, la densidad de flujo másico de nuestro problema y máxima va a ser de 605 kilogramos partido por metro cuadrado por segundo. Si nosotros tenemos el diámetro de la cañería, vamos a obtener la cantidad de kilogramos que se están alimentando a nuestro sistema de tratamiento de minerales sulfurados. ¿Alguna duda, consulta? Profe, usted en el N no reemplazó el 4. No. Eso tiene que ver, está súper buena la pregunta. Recuérdate que hay dos coeficientes de roce. Está el coeficiente de roce de Fanning y el de Darcy. El de Fanning es viejito, ¿ya? Ustedes pueden encontrar diagramas de Moody con el coeficiente de Fanning, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que esos coeficientes son mucho menores a los coeficientes de Darcy. De hecho, el coeficiente de Darcy es 4 veces el coeficiente de Fanning. Y ahí está una cuestión histórica. Estas ecuaciones están desarrolladas para utilizar el coeficiente de fricción de Fanning. Entonces, como nosotros tenemos los diagramas de Moody con Darcy, tenemos que hacer la transformación. Como este es el coeficiente de fricción de Fanning y como el coeficiente de Darcy es 4 veces Fanning, simplemente nosotros podemos tomar en cuenta este 4 por F como el coeficiente de Darcy. Entonces, por eso lo multiplicamos por 4, porque estamos utilizando el coeficiente de Darcy. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? Ya, vamos a pasar al segundo problema, ¿ya? Aquí lo que descubrimos es que aunque la presión de descarga del gasómetro es la presión atmosférica, y como esta presión de descarga es menor a la presión crítica, nosotros vamos a descargar el gasómetro a su densidad flujo másico máxima, ¿ya? Si nosotros queremos disminuir la presión, la densidad de flujo másico, lo que tenemos que hacer es aumentar la presión de descarga del gasómetro más allá de la presión crítica. Por ejemplo, 3,5, 4, 6, 8, 9. ¿Ya? Y ahí lo que vamos a ir observando es que va a ir disminuyendo la presión de la densidad de flujo másico. Y en ese caso, nosotros utilizamos la ecuación fundamental o básica de los fluidos compresibles isotérmicos, que es esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá es válida para presiones más allá del punto crítico, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Cuando están abajo de la presión crítica, lo que tienen que hacer es solo determinar el caudal, la densidad de flujo másico máxima, ¿ya? Entonces tienen dos situaciones, ocupan o no ocupan la ecuación fundamental y eso depende de la presión crítica netamente, ya que es algo empírico, ya no es algo que predican las ecuaciones. Si en ingeniería, yo siempre lo he comentado, hay cosas que uno deduce con ecuaciones y hay otras que las deduce de la práctica, ¿ya? A mí me ha tocado la suerte de participar en muchas comisiones de revisión de anteproyectos, de títulos, revisiones de tesis, y me ha tocado algunos estudiantes que están trabajando hace muchos años y que no han terminado su carrera. Producto de eso, desafortunadamente para los alumnos que no han podido integrar y terminar sus trabajos, pero afortunadamente a mí como docente de la universidad, he tenido la suerte de conocer sus experiencias profesionales, ¿ya? Y una de las lecciones más importantes que me ha tocado ver
junto a ellos es la experiencia y la heurística y los temas prácticos que han sido capaces de desarrollar. Y eso es súper importante para los ingenieros. Ya de repente uno dice son puras ecuaciones y de repente uno se va dando cuenta de que es una mezcla de ecuaciones, ya, que es algo bien duro con harta experiencia, ya. Y a veces se desarrollan ecuaciones específicas para los procesos productivos que no tienen tantos fundamentos así físicos ni químicos para poder explicar los fenómenos. ¿Ya? En este caso, ven y observan una determinada situación y la asocian a una ecuación con determinadas variables críticas y esos son capaces de describir la complejidad de los procesos que ellos estudian. Entonces, todo aquí va en la línea de eso, ¿no es cierto? La existencia de esta presión crítica y los caudales de descarga que se desarrollan en los gasómetros es netamente empírico. Ya, aquí vamos, este es un problema un poquito más largo, ¿ya? Pero si seguimos más o menos el orden de las cosas que hemos hecho, nos vamos a descubrir que no es tan largo, ¿ya? Leamos, una tubería que conduce gas natural tiene un diámetro interior de 36 pulgadas, ¿ya? Que es harto, ¿no es cierto? Piensen que un metro, no, un metro, ay, rayos. Esto debiera tener aproximadamente un metro de diámetro, es una cañería bien grande, ¿ya? Dice una tubería que conduce gas natural tiene un diámetro interior de 36 pulgadas y una aspereza absoluta de 0,072 pulgadas. Las estaciones compresoras están distanciadas 60 millas y ahí nos están dando la distancia entre estos gasómetros, siendo la presión de salida de la primera 750 psi y la presión del segundo a 500, ¿ya? Entonces aquí ya nos caímos de Weymouth, ya porque las diferencias de presión que se desarrollan en el sistema son mayores al 20% y si no podemos utilizar Weymouth. El gas puede ser considerado como ideal de peso molecular 16. Si la temperatura se mantiene constante a 70 grados Fahrenheit, la vamos a tener que transformar o a grados Rankine o a grados Rankine o grados Kelvin. Nos piden determinar hasta qué valor se puede bajar la presión a la entrada de la segunda estación. ¿Ya? Ahí lo que nos están preguntando es la presión crítica. Entonces eso es lo primero que tenemos que estimar, es lo primero que nos están preguntando. Y aquí nos pregunta, manteniendo el valor de 750 psi a la salida de la primera estación, ¿hasta qué puede aumentarse como máximo el flujo gaseoso? Y ahí lo que tenemos que hacer es determinar la densidad de flujo másico máxima, ¿ya? Eso nos va a determinar el máximo densidad de flujo másico que vamos a poder mover en nuestro sistema moviendo la presión del segundo gasómetro. Y nos preguntan cuál es el flujo másico de nuestro sistema, que se relaciona con la densidad de flujo másico, que es el flujo másico partido por el área transversal de nuestro sistema. Como tenemos el diámetro de la cañería, vamos a poder determinar dicho valor. Y entonces lo primero es trabajar con la ecuación del punto crítico, ¿ya? La ecuación del punto crítico es esta ecuación de acá que nos permite determinar la presión crítica. Entonces, acá vamos a ver hasta qué valor de presión podemos bajar dicha presión. Entonces, tomamos los valores de la ecuación, ¿no es cierto? Primero determinamos coeficiente de roce, ¿no es cierto? Y el coeficiente de roce tomamos la aspereza absoluta, el diámetro de la cañería, determinamos la aspereza relativa, le interpolamos en nuestro gráfico de Moody, que recuerden, nos entrega el coeficiente de fricción de Darcy, ¿no es cierto? Y suponemos flujo turbulento completamente desarrollado y obtenemos el valor de coeficiente de roce de 0,024. Con ese coeficiente de roce determinamos el valor de n, ¿no es cierto?, para asociarlas con las disipaciones viscosas del problema. Entonces esto va a ser 0,024, que es 4 veces el coeficiente de fricción de Fanning, ¿no es cierto?, que corresponde al de Darcy. 60 millas, el coeficiente de conversión entre millas y metros, dividido por el diámetro y transformando el diámetro a metros. De esa manera, el n nos va a dar 2006,3. Al reemplazar el n en la ecuación del punto crítico,
¿cierto? Vamos a encontrar esta expresión de acá, que al encontrar X nos va a dar que va a tener un valor de 44,88, y esto corresponde a este cociente de acá entre la presión 1 y la presión crítica. En este caso, la presión crítica va a tener un valor de 16,68 psi, ¿ya? Que es una presión bajita, esa es la presión más baja que podemos bajar la presión del gasómetro para obtener el caudal másico de descarga máximo, ¿ya? Entonces vamos a tener un caudal menor al máximo, ¿ya? Porque como está a 500 psi el segundo gasómetro y la presión crítica está a 16, todavía podemos bajar cerca de 480 psi para obtener la densidad de flujo másico máxima. ¿Ya? Eso como lo vemos en el gráfico, tenemos la presión crítica es 16 y la presión de descarga del gasómetro que son los 500, ¿no es cierto? Y acá el P2 son los 750, ¿ya? Entonces todavía podemos seguir disminuyendo la presión del segundo gasómetro hasta llegar a los 750. Y aquí lo que vamos a observar es que la densidad de flujo másico va a ser menor a la máxima. Entonces, como nos están preguntando en la segunda pregunta del problema, ¿cuál es la densidad de flujo másico máxima? Lo que hacemos es encontrarla dado que tenemos la presión crítica, los distintos valores, acá transformamos las 16,68 psi de psi a atmósfera. Nosotros sabemos que una atmósfera son cerca de 10 elevado a 5 pascales y eso equivale a 14,7 psi. Y utilizamos el peso molecular que nos informaron, que era 16. Y aquí copy-pasteé mal, ¿no es cierto? Todo debiera ser 16, ¿no es cierto? Entonces voy a corregir al tiro el valor, 16,68 por 10 elevado a 5, partido por 14,7 por la raíz de 16 por 10 elevado a menos 3, partido por 8,314 por... Y aquí el gasómetro, ¿a qué temperatura está? Tenemos que transformar los grados Fahrenheit a grados Celsius. Y nos dicen que son 70 grados Fahrenheit, que equivale a 21 grados Celsius. Eso tenemos que sumarle 273, ¿no es cierto? Entonces sería 21 más 273. Y acá la densidad de flujo másico máxima va a tener un valor de 290,3. Y esto de acá va a ser, es 21 más 273, y esto va a ser 294, que es transformando esos 70 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Ya. Y ahí me había copy-pasteado mal. Entonces, dado eso, tenemos la densidad de flujo másico máxima. Dado eso, probablemente también tengo un error en esta línea. Esto acá está bien. Ya, esta parte de aquí está perfecta. ¿Ya? Entonces, dado que, volvamos a la pregunta, ¿hasta qué valor se puede bajar la presión a la entrada de la segunda estación? Hasta 16,68 psi, ¿no es cierto? Manteniendo el valor de 750 psi a la salida de la primera estación, ¿hasta qué valor puede aumentarse como máximo flujo másico? En este caso es lo que acabamos de determinar, que tiene un valor de 290. Y finalmente la tercera pregunta nos dice cuál es el flujo másico, ¿ya? Como estamos encima del punto crítico, utilizamos la ecuación fundamental de los fluidos compresibles isotérmicos, ¿cierto? Encontramos el N. Recuerden que en L, en este caso, si volvemos a la ecuación, el N va a ser 2 veces F por L partido en D, ¿no es cierto? En este caso el F es el coeficiente de Darcy y para transformarlo en Fanning lo tenemos que dividir por 4, ¿ya?
Entonces va a ser 2 veces 0,024 partido por 4 por el L, que lo transformamos de millas a metros, y el diámetro de pies a metros. De esta manera, el N, para el caso de la ecuación fundamental de los fluidos compresibles isotérmicos, el valor de N va a tener un valor de 1267. Reemplazando, obtenemos esta expresión de acá, ¿no es cierto?, que al despejar el caudal, la densidad de flujo másico asociado al problema, nos va a dar un valor de 193,24 kilogramos metro cuadrado por segundo, ¿ya? Que es menor al valor que acabamos de informar anteriormente, que era 290, cerca de 100 kilogramos metro cuadrado por segundo menos. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Bueno, alumnos y alumnas, dado la introducción o la clase que acabamos de tener, los invito a que vayan ingresando a las salas de reuniones de los distintos canales que hay en el equipo de Teams. Yo voy a dar unos 15 minutitos para que alcancen a leer el problema y yo me voy a ir paseando por cada uno de los grupos de trabajo para intentarlos guiar en la resolución de los problemas, ¿ya? Porque ya son las 9:36, ¿no es cierto? Entonces, si le sumo esos 15 minutitos, ya a las 9:36, o sea, 35 serían 40, ya a las 9:50 voy a empezar a ingresar a las salas de reuniones que van a formar cada uno de ustedes. Les recomiendo que traten de trabajar ahora en el problema. Debiéramos en esta hora y media más o menos que nos quedaría de clases, vamos a alcanzar a terminar el problema, y sí les recomiendo que traten de ponerse las pilas y terminenlo al tiro, ¿ya? Yo me voy a ir paseando por cada uno de los equipos de trabajo. Yo voy a dejar de grabar porque para no perder, eh, para no grabar simplemente que yo me estoy metiendo en la reunión. Lo importante es que puedan avanzar de manera grupal.